Hola, hola, ¿me escuchan bien? Pues buenas tardes, un gusto, bienvenidos al Simposio de Antropología o a la Dimensión Desconocida. Pues como ya refirió Raúl, la antropología cognitiva como parte de la antropología pues es bastante nueva, ¿no? Y también, bueno, pues los antropólogos como parte de las ciencias cognitivas pues estamos tratando de ganar espacios. Antes de empezar mi presentación, quisiera mandarles un saludo muy cordial de parte de la doctora Antonella Faghetti, quien originalmente estaba invitada a este simposio, sin embargo, por cuestiones de diferentes índoles, no pudo estar hoy con nosotros. Y bueno, pues me tocó subirme a presentarles pues un proyecto que se intitula El conocimiento tradicional como base para el desarrollo, un programa de manejo sustentable de recursos. Y bueno, pues este es un estudio de caso en una comunidad rural en Morelos, México. Aquí estás. Bueno, varias cosas que señalar muy importantes. Digamos, el proyecto que hoy presento es, bueno, ya está publicado, se publicó hace algunos años. Es un proyecto multidisciplinar donde participaron biólogas, antropóloga, un psicólogo y un pasante en ciencias ambientales. Entonces, bueno, pues digamos, fue un proyecto multidisciplinar con perspectivas o con ambiciones intertransdisciplinarias, ¿no? Ahí les pongo el paper. Otra cosa muy importante es que, bueno, no voy a hacer una descripción de todo el proyecto ni de todo el paper, sin embargo, creo que es muy pertinente presentar algunas cosas, sobre todo, pues lo referente al marco teórico conceptual desde donde se trabajó, el diseño de investigación, un poquito para que conozcan cómo trabajamos los antropólogos que estamos haciendo cosas de cognición. ¿Mi micro? Mejor. Y bueno, pues las direcciones futuras, ¿qué nos gustaría hacer, no? Este va a ser el contenido de mi charla. Cualquier cosa, pues las preguntas al final. Como ya mencionaba Raúl, pues la antropología cognitiva tiene una historia relativamente breve en, digamos, disciplinarmente dentro de la antropología. Ya nos mencionó que más o menos pues data de los años 50, ¿no? Pero como lo van a ver en las charlas de mis otros colegas, de alguna manera otras disciplinas en el campo de la antropología, como es la antropología biológica, como es la arqueología, como es la lingüística antropológica, como es la etnología, pues han estado interesados en los procesos cognitivos y cómo permea el contexto sociocultural en estos procesos, ¿no? No ha sido fácil entrarle al tema porque, bueno, muchas veces, digamos, en los estudios cognitivos, estas variables de orden sociocultural pues son tomadas simplemente como un telón de fondo. De manera muy general, ¿de qué va la antropología cognitiva, no? Y bueno, pues me estoy permitiendo hacer como esta gran introducción para contextualizar el proyecto en cuestión. La antropología cognitiva, su objetivo es la búsqueda de patrones en los fenómenos percibidos y los drivers o factores causales subyacentes que ayudan a dar cuenta y a explicar dichos patrones. Históricamente, la antropología cognitiva pues ha tenido, digamos, subes y bajas, una reconfiguración teórica conceptual y también metodológica. Ahorita me voy a centrar en una de las temáticas que es la etnobiología, donde han participado también una fusión de biólogos antropólogos. Yo particularmente ya no sé qué soy, ya soy como un híbrido raro, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el interés de la etnobiología? Pues cómo estas comunidades hacen una construcción cultural de la naturaleza.
a través del análisis, la percepción de estos saberes locales y cómo se da la transmisión de dichos saberes locales. El marco teórico, bueno, pues se adoptó un enfoque que integró dos aproximaciones. La ecología popular sobre todo está interesada en modelar los conocimientos de las personas sobre las relaciones ecológicas entre plantas, animales y humanos, y cuyo objetivo es entender cómo las personas usan lo que conocen, fíjense, de su entorno para conservarlo o para explotarlo. En este sentido, otra de las perspectivas o de los enfoques que se integró es este término de conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional ha sido, digamos, una categoría muy problemática en la antropología. Ya les explico un poquito más por qué, ¿no? Se ha debatido mucho, otras formas de llamarlo es conocimiento indígena o conocimiento local, pero no todo el conocimiento tradicional es indígena ni es local, ¿no? Entonces, y bueno, también muchas veces se podría, digamos, estigmatizar o desvalorizar este tipo de conocimiento. Sin embargo, para efectos de este proyecto se utilizó de la siguiente manera, ¿no? Como una designación del conocimiento técnico o empírico de las comunidades y algo muy importante que es un conocimiento ancestral que se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, pues se va adaptando también, ¿no? A entornos culturales y ecológicos locales y, como he dicho, pues cambiantes. Y bueno, pues a partir de esta ecología popular y el conocimiento tradicional, se buscó explicar causalmente la relación entre el conocimiento tradicional de las plantas y animales con las que interactúan los pobladores de la comunidad, la forma en que este conocimiento influye en sus decisiones, en la adquisición y gestión de recursos naturales. Y por otra parte, pues cuáles son las dinámicas históricas, sociales y políticas en que emerge esta interacción. Les digo, la cognición, compañeros, compañeras, colegas, no se da en abstracto. Entonces, bueno, pues estos sujetos que estudiamos en el laboratorio vienen de algún lado, ¿no? Y no solamente vienen de algún lado, sino tienen un devenir histórico. Y si nos vamos más allá, han pasado por procesos evolutivos. Y bueno, ¿cómo influye todo esto en el impacto en la gestión de recursos naturales? Bueno, pues un poquito del planteamiento del problema es que los conocimientos locales de estos habitantes de las áreas naturales protegidas pues no son tomados en cuenta como elementos centrales en el desarrollo de programas gubernamentales dirigidos a la conservación y manejo sustentable de las áreas naturales protegidas. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Nuestros tomadores de decisión, los que hacen las políticas públicas, las políticas gubernamentales, las hacen atrás de un escritorio. Muchas veces sin siquiera conocer, no digamos a la comunidad, ni siquiera el contexto donde se desarrolla, ¿no? Lógicamente existe una creciente evidencia de que cuando involucremos más o cuando se involucra más a la comunidad y los conocimientos que esta comunidad tiene en los programas ambientales y de gestión sustentable, pues esto beneficia enormemente la participación activa de los habitantes locales. Como ya mencionaba, pues los habitantes locales poseen información clave y estratégica para diseñar y ejecutar estos programas. Permítanme tantito, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, un poquito la descripción de la comunidad.
Esta área natural protegida, esta comunidad se llama Chimalacatlán, se encuentra adscrita a la Sierra de Huautla, no sé si alguno de ustedes lo conozca, ¿no? ¿Quién es de Morelos? ¿Tampoco? Ah, bueno, pues está al sur del estado de Morelos y bueno, son de las áreas más pobres de Morelos, ¿no? A pesar de que son de las áreas, bueno, es el área natural protegida más amplia de Morelos, de las áreas más biodiversas, pero con un mayor índice de pobreza. Entonces, bueno, las áreas naturales protegidas se dan en estos contextos muchas veces de conflicto social, digamos, entre esta lucha entre proteger, conservar, pero hay gente viviendo ahí, ¿no? Con sus propias dinámicas sociales. Y bueno, en el papel, aunque estas áreas naturales protegidas pues contemplen la participación social como un elemento fundamental, pues muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces pues los habitantes ni siquiera saben de qué van, digamos, pues todos los estatutos que se plantean o tienen muy poco conocimiento de los propósitos, las actividades de las reservas y por tanto su participación es limitada en su manejo. ¿Quiénes vienen de la Ciudad de México? Bueno, hasta hace poco, Cuernavaca era considerada una de las ciudades más arboladas del país. Esto nos habla también que Morelos es una área altamente biodiversa, sin embargo, sus índices de deforestación y pérdida de biodiversidad pues son alarmantes, ¿no? Y la principal fuerza impulsora de esto, por una parte, pues como en todo México es el proceso de cambio de uso de suelo. Yo vivo en Tepoztlán y de unos años para acá pues la gentrificación y se ha poblado enormemente, ¿no? Y bueno, pues este cambio de uso de suelo obedece a cambios hacia la agricultura, sobre todo hacia la ganadería, pero como ya mencioné, pues el crecimiento urbano. Y bueno, pues en respuesta a esta tendencia creciente, el gobierno mexicano ha creado políticas públicas que, digamos, diversifican la gestión de recursos naturales, que incluyen programas regionales como las UMAS, las unidades de manejo. Bueno, les platico un poquito del diseño de investigación. Como les mencioné, pues fue un equipo multidisciplinar con miras interdisciplinares. Entonces trabajamos bajo la propuesta de Klein para integrar este tipo de equipos, ¿no? Lo primero que hicimos fue definir un objetivo en común, es pues también determinar un poquito también los modelos y las perspectivas teóricas bajo las cuales íbamos a trabajar. Algo muy importante, aunque parezca muy obvio, pues crear un vocabulario en común, ¿no? Sobre todo les digo, pues éramos biólogos, antropólogos, psicólogos, gente de ciencias ambientales, para evitar conflictos disciplinares. En este sentido, pues también desarrollar un marco de integración y preguntas estratégicas. También algo que se vería como muy lógico, pero pues es establecer roles en este trabajo de equipo y al final mucho se ha criticado las personas o los académicos que hacemos trabajo de campo, esta lógica extractivista, ¿no? Que vamos a las poblaciones, tomamos los datos, nuestros alumnos se titulan, publicamos nuestros papers y nos olvidamos de la población, ¿no? Entonces también platicamos, bueno, pues ¿qué vamos a dejar? No lo hemos logrado todo como quisiéramos, pero ahí vamos. Perdón, voy a cerrar la puerta porque me estoy distrayendo. Ya, gracias. También los teóricos de la intertransdisciplina dicen que algo muy importante para lograr esto es involucrar a otras personas.
es decir, fuera de la comunidad académica. Por ejemplo, el doctor Olivé decía, es muy importante tomar en cuenta los actores sociales, que es la comunidad, y los actores políticos, en lo que podría yo decir un diálogo polifónico, ¿no? Un diálogo pues para ver si, digamos, teóricamente lo que estamos planteando, pues a la hora de llegar en campo, pues realmente funciona. Híjoles, ya perdí el cosito. Para nosotros los antropólogos el trabajo de campo es muy importante, principalmente porque estar expuestos a una determinada localidad proporciona al investigador un gran conocimiento situacional, es decir, qué preguntas son importantes y tienen sentido. Por otra parte, pues nos permite, digamos, de alguna manera, pues entretejer una buena relación con la gente y establecer informantes clave. Bueno, pues el conocimiento situacional también proporciona ideas e hipótesis sobre las relaciones y los procesos causales. Entonces, lo primero que hicimos al llegar a la comunidad como buenos antropólogos fue hacer una etnografía, ¿no? No una etnografía como la conocemos, les platico un poquito porque sé que a lo mejor no están familiarizados con este método de trabajo. Tradicionalmente la etnografía ha sido un método, una técnica antropológica donde se hace una descripción muchas veces amplia de diferentes fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, una danza, un ritual. Muchos teóricos de la antropología cognitiva han estado tratando de adaptar esta técnica hacia hacer más, digamos, etnografías cognitivas, ¿no? Entonces hicimos, digamos, un guión de observación sobre las cosas que eran importantes observar. Y bueno, pues en este sentido tratamos de hacer la etnografía encaminada a las dinámicas sociales de la población. Ahí. A la par hicimos un trabajo documental en archivos y también un trabajo bibliográfico. Las referencias que tenemos son desde la colonia en esta comunidad. Entonces, bueno, pues esto fue muy importante para irlo empatando con lo que estábamos viendo y, digamos, el cambio histórico-social que habían vivido estas comunidades. Y bueno, también después de del análisis de datos, también ver qué estaba pasando con esto, ¿no? Esto, como les mencioné, nos da oportunidad de ver cuáles son los procesos subyacentes y, como les mencioné, pues de relacionarnos con la gente. Algunos de los alumnos que han trabajado en el proyecto, pues hemos tenido la suerte que son alumnos de estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues también fue posible, digamos, localizar a los informantes claves de manera muy fácil. Y bueno, por supuesto, nosotros llevábamos una entrevista, hicimos entrevistas estructuradas, pero en este ir y venir, pues ya es como más palpable lo que es relevante preguntar y a quién. A lo mejor puede sonar muy sencillo, pero bueno, pues es como la lógica de investigación con la que trabajamos los antropólogos. ¿Quiénes fueron nuestros informantes clave? Un poquito, digamos, en la comunidad, los que tienen mayores conocimientos etnobiológicos, ¿quiénes creen que son? Exactamente, la gente mayor, ¿no? Entonces, pues entrevistamos a los jefes de familia y las mismas personas hicimos unas entrevistas y la misma persona trabajamos con algo que se llama muestreo en cadena o de bola de nieve. Uno te va llevando al otro, ¿no? Te dice, bueno, por allá vaya a preguntar al señor Chalino y el señor Chalino te manda con la vecina y así, ¿no? Entonces entrevistamos a 48 jefes de familia, 46 hombres y 2 mujeres, todos ellos son campesinos. Y bueno, pues el tamaño de muestra se determinó utilizando el método explicado por Spiegel y Stephens.
Bueno, como les mencionaba, se realizó una selección de entrevista con referencia en cadena y de alguna manera esta entrevista semiestructurada tocó los siguientes temas: información general, aspectos socioeconómicos, aspectos socioculturales, percepción de la importancia de las especies como posibles objetivos de gestión de la UMA. Una vez hecha esta prospección de campo, vimos que nuestro objetivo era tratar de conocer qué especies, tanto de plantas como de animales, pues eran familiares para estas personas, por una parte. Por otra parte, si tenían interés en establecer estas unidades de manejo, y bueno, cuáles eran los problemas que, digamos, 5 minutos, tanto económicos como ambientales, que ellos referían. Bueno, un poco del análisis de datos de todas las estadísticas que aplicamos. Se hizo una correlación de Spearman con las variables continuas, modelo lineal generalizado, y bueno, pues hacer un entrecruzamiento para ver cómo se correlacionaban esto. Y bueno, pues se identificaron las especies de mayor renombre, es decir, aquellas que fueran mencionadas al menos por el 30% de los encuestados. No me voy a meter mucho en los resultados, les puedo dar los datos del paper, pero bueno, pues estas son, digamos, las estadísticas generales de la población. Como mencionaba el doctor José Luis Díaz, más o menos la media de edad de los entrevistados fue de 50 años. El nivel de escolaridad varió, más o menos también la media está hacia allá, hacia la secundaria terminada, y algunas correlaciones importantes que les puedo mencionar así a bote pronto viendo la tabla, es que, por ejemplo, pues sí, los que tenían mayor edad tenían mayor conocimiento etnobiológico y podían nombrar un mayor número de especies. Y bueno, pues los que podían nombrar un mayor número de especies pues tenían un interés mayor en que se gestionara una unidad de manejo ambiental. Todas las plantas que se nombraron, los animales, no tengo exactamente los datos en la cabeza, pero creo que fueron alrededor de 128 plantas y 48 especies de animales. También muy importante es que tanto plantas como animales los fueron categorizando ellos, ¿no? Digamos, estas categorías naturales, por ejemplo, en las plantas que eran comestibles, plantas que eran ornamentales y plantas que eran medicinales o ambas. Lo mismo para los animales, los que servían para cuestiones rituales medicinales, y bueno, ya no me detengo en explicar eso. ¿Cuál es la percepción de la comunidad? La percepción de la comunidad es que los desafíos más importantes para Chimalacatlán son económicos. Digamos, mientras que los problemas ambientales no son realmente una preocupación. Es un buen punto, ¿no? Como les decía, pues es una de las áreas de mayor pobreza, y cuando se ahondaba un poquito más sobre esto, pues me acuerdo de algunas cosas de las que decían la gente, ¿no? Pues sí, hemos visto que las lluvias se han retrasado, que la presa cada vez tiene menos agua, pero pues sigue lloviendo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es qué voy a comer mañana. Y bueno, pues también por la pobreza, estas comunidades han sido cortadas, rebanadas por procesos migratorios. Entonces, pues les digo, eso nos habla pues del conflicto económico en el que viven diariamente, ¿no? Y por si fuera poco, las políticas públicas han agravado la tensión económica en estas zonas rurales. Por ejemplo, el apoyo de los gobiernos ha disminuido drásticamente, aunque pareciera lo contrario. Ahorita las políticas públicas son asistencialistas. Bueno, ahí tenemos que, bueno, pues es así, dame, ¿no? O no quiero despotricar, pero bueno, pues sembrando vida, y llegan y avientan los árboles así desde las camionetas. En cambio, la gestión directa de los recursos naturales
se ha restringido gradualmente. ¿Cuál fue la percepción sobre la relación de plantas y animales? Las especies de plantas que registramos se utilizan como les mencionaba, y el hecho de que las personas cosechen plantas comestibles para consumo es una señal directa de un sistema alimentario resiliente, ¿no? Lo que conocemos como los cultivos de traspatio o como las milpas. Y bueno, pues muchos de los recursos faunísticos, la fauna silvestre es carne de monte, que la utilizan como complemento alimenticio porque, digamos, pues en el mercado esta carne pues es costosa para ellos, ¿no? Sin embargo, ellos ven que pues si la caza ilegal, la caza furtiva, pues es una condición para la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, pues de acuerdo con la percepción de los residentes locales, un proyecto comunitario como una UMA podría mejorar el desarrollo social y económico en Chimalacatlán al ampliar las oportunidades de participación de las personas e indirectamente generar empleos, ¿no? Bueno, también esto es muy complejo, se tendría que hacer desde la propia gestión de las comunidades, hacer un programa de acompañamiento, etcétera, etcétera. Ya no alcanzo a dar las direcciones futuras, pero brevemente me gustaría mencionarles que en cuanto a los aspectos cognitivos que ahorita nos gustaría enfocar, estamos por conseguir un proyecto, es cómo estos conocimientos tradicionales han ido variando generacionalmente. Les digo, ya detectamos que, por ejemplo, ahorita hay una pérdida entre, están los más grandes, los padres, y los hijos. Hay una, les digo, por los procesos, sobre todo migratorias, pues hay una pérdida de esto, ¿no? También en antropología cognitiva se hacen análisis de concordancia y análisis componenciales para ver, por ejemplo, la variación de este conocimiento tradicional entre una comunidad y otra, y bueno, pues eso también me gustaría ver cuál es la variación, ¿no? Y bueno, pues replicar este estudio en otras áreas naturales protegidas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tus palabras, siempre muy interesante. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de la doctora María del Pilar Quiapa Carrara. Ella es bióloga de profesión, maestra y doctora en antropología por la UNAM y actualmente se dedica a la investigación sobre la evolución de la cognición en el Departamento de Etología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Pilar, querida, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias a ti por tu presentación. ¿Está apagado esto? Sí. ¿Se prende así? Ahí está. Sí. Yo me voy a esconder atrás de esta computadora. Pues nada, antes de empezar, quisiera agradecer pues a todo el equipo del 5 por su gran labor y por hacerme sentir bienvenida cada vez que vengo. También agradezco a quienes organizaron este sexto simposio, pues a coloquio, mejor dicho, sí. Particularmente pues a la doctora Diana Platas por encargarse de este octavo simposio y además pues al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y al SNI pues sostener económicamente mis investigaciones. Tengo pensado repasar rápidamente algunas definiciones relacionadas con los estudios sobre las convergencias evolutivas y sobre el sueño. Después de detallar un análisis comparativo que realicé con 26 especies de mamíferos, con el que pretendo mostrar que la evolución del desarrollo ha acompañado la evolución de la fase del sueño en la que suponemos aparecen las ensoñaciones. Un resultado que, como veremos más adelante, se suma a una serie de investigaciones sobre la evolución de la cognición que he estado realizando durante los últimos años. Hoy en día damos por sentado que desde, pues no sé, hace cientos de millones de años,
vivió el último antecesor común a mamíferos y a reptiles y aves, ¿no? Que desde entonces, en estas dos grandes ramas de la vida, ahí las pueden ver, ¿no? El pajarito, digamos, está en la rama de reptiles y aves, obviamente, y allá abajo creo que hay un lémur que estaría en el lado de los mamíferos. Desde entonces han ocurrido muchas ramificaciones que generaron más de 5,000 especies de mamíferos y más de 10,000 especies de aves, que entre toda esa variedad animal solamente algunos grupos han evolucionado ciertas facultades cognitivas. Pues tal es el caso del cuervo, no sé, de loros, de delfines, de grandes simios y destacadamente pues de nosotros humanos. Veamos, por ejemplo, en la Universidad de San Andrews, la cuervo Betty, ahí arriba, a la izquierda, hizo su propia herramienta para jalar la canastita de comida que estaba en el tubo. En la estación del Max Planck, ¿no? Del Loro Parque Fundación de Tenerife, las loras africanas Bella y Kimi, que ahí las pueden ver, intercambiaron fichas para obtener comida espontáneamente. En el Departamento de Investigación del Parque Oceánico de Hong Kong, 3 delfines cooperaron entre sí para obtener un beneficio, ¿no? Y finalmente, ahí tienen en el zoológico a un orangután, también algo pasó, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues ahí está en el zoológico de Leipzig, la orangután que demostró su comprensión de que las acciones de un agente se basan en sus creencias sobre la realidad, ¿no? Los loros, los cuervos, los delfines y los homínidos ocupamos ramas del árbol de la vida muy distantes. Esa distancia implica que podemos contar sucesivamente muchos antecesores comunes, uno para cada par de ramas, y que el tiempo que ha pasado desde que vivió ese antecesor común hasta ahora ha sido de evolución independiente. O sea, digamos que por vías separadas. Esa separación provoca la dificultad de explicar cómo evolucionaron las similitudes cognitivas entre estos grupos, tan distantes entre sí. Y la respuesta que se ha dado a la convergencia evolutiva es la siguiente. Los grupos que han estado sometidos a presiones de selección similares muestran rasgos similares que no estaban presentes en el último antecesor común que comparten entre sí. Este punto lo voy a repetir porque es muy importante para el razonamiento que he seguido en estas investigaciones. Entonces, los grupos que han estado sometidos a presiones de selección similares muestran rasgos similares que no estaban presentes en el último antecesor común que comparten entre sí. Entonces, esa es una vía de indagación, obviamente. La otra vía de indagación, en cambio, implica a los procesos orgánicos. Esta se bifurca. Por un lado, bajo el supuesto de que la evolución ocurre principalmente por mutaciones genéticas azarosas que producen la variabilidad interindividual de ciertos rasgos que afectan al desempeño ecológico y a la reproducción de sus portadores, se buscan rasgos cognitivos análogos, o sea, sin ancestro común, repito, que son parecidos pero no son iguales. Personalmente, me uno a un grupo de gente que considera que sería demasiada casualidad la idea de que hayan surgido mutaciones azarosas con resultados similares en varias ramas independientes.
Por el otro lado de la bifurcación, en cambio, está la posibilidad de que la evolución del desarrollo, particularmente la ralentización del desarrollo y más particularmente aún la ralentización de la diferenciación celular en algunas partes del cerebro, en principio, pues, los procesos evolutivos de este tipo no requerirían de mutaciones, sino únicamente de la selección de las menores velocidades de desarrollo. Esta posibilidad fue propuesta hace 45 años por el gran Stephen Jay Gould, pero apenas recientemente ha tomado ímpetu. En la figura de la izquierda, pues están algunas de las primeras ilustraciones del desarrollo comparado, ¿no? En las columnas están los diferentes seres vivos, ahí tienen pez, salamandra, tortuga, pollo, perro, becerro, conejo y humano, y en los renglones están 3 etapas, ¿no?, del desarrollo embrionario. En la figura de la derecha, en cambio, está esquematizado el proceso de diferenciación celular. Es importante señalar que los procesos cognitivos requieren de nuevas células. No sé, por ejemplo, pensemos que se necesitan nuevas neuronas cada vez que aprendemos a reconocer a una persona. Es esto lo que está pegando acá, ¿verdad? No, pues ya vamos a quitarlo, sí, porque yo uso, me voy para allá. Si me hubiera dado cuenta de qué provocaba, en lugar de estar acá con mis papelitos, pues entonces nos habríamos ahorrado esta última vuelta. Lo siento. ¿De plano? Bien, es en esta ruta de indagación que ubicó esta investigación. Ahorita en la pantalla les va a aparecer algo, pero primero les voy a ir diciendo. No conozco ningún análisis comparativo que enfoque la relación entre la duración relativa de las cuotas de sueño y el desempeño cognitivo. Sin embargo, en humanos es notable la relación entre el sueño y cognición, la cual ha sido muy estudiada por diversas disciplinas como la neurobiología, sin duda, ¿no?, la biología del desarrollo, la psicología, la psiquiatría, la geriatría, etcétera. Tan solo por poner un ejemplo, lo que va a aparecer ahora en la pantalla es la atención académica que todavía atrae esta relación a través de las últimas publicaciones del Laboratorio de Sueño y Cognición, de la Universidad Nacional de Singapur. Se puede leer que la más reciente tiene un título que sugiere precisamente el vínculo entre sueño y cognición. Bueno, no lo pueden leer, pero no importa, yo voy a seguir. Aquí van a tener ¿cómo se llama? Una especie de collage de varias especies durmiendo. Es simplemente bonito, pero realmente no nos ilustra nada en particular que no puedan entender, digamos, bien, oyéndome. Entonces no es tan grave. No hay nada que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando lleguemos al punto de las gráficas sí me gustaría que las vieran, la verdad, pero bueno, por ahora estamos bien. El sueño, pues, es un estado de comportamiento común en muchas especies animales. En mamíferos marsupiales y placentarios, las técnicas de electroencefalografía son útiles para identificar 2 estados específicos del sueño. El sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR y el sueño sin movimientos oculares rápidos o sueño no MOR. Entre los animales hay una gran variación en la duración de ambos estados del sueño, así como en la duración del tiempo de sueño total. Ahí los tienen.
Sí, me parece estupendo. A ver si lo logro. Perdonen, es que eso, de por sí, bueno. Pues les decía que entre los animales hay una gran variación en la duración de ambos estados del sueño, así como en la duración del tiempo del sueño total, ¿no? Las mediciones de la duración del sueño MOR, del sueño no MOR y del sueño total se conocen como cuotas de sueño. Entonces, sí puedo pasar la vez. Ah, ¿tú le vas a hacer? Perfecto. Muy bien. Insistes en hablarme de usted, pero bueno. Desde una perspectiva evolutiva, la variación en las cuotas de sueño entre los mamíferos podría indicar la participación de diferentes procesos de selección para cada tipo de sueño, para cada cuota, pues. Según Cirelli y Tononi, además de la variación entre especies, hay 3 datos que indican que el sueño tiene una función ligada a procesos evolutivos. No hay caso convincente de una especie que no sueñe. La pérdida de sueño se produce con un rebote compensatorio y la pérdida de sueño tiene efectos negativos o consecuencias pues negativas, ¿no? Por ello se han hecho varios intentos comparativos de identificar factores tanto intrínsecos como extrínsecos que podrían haber promovido la diferencia evolutiva de la duración relativa de los estados de sueño entre los mamíferos y arrojar luz sobre las funciones adaptativas del sueño. Se han realizado varios intentos comparativos para identificar los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que podrían haber promovido la evolución diferencial de la duración relativa de los estados de sueños en mamíferos, y así arrojar luz sobre las funciones adaptativas de las diferentes etapas del sueño. Ahí en la pantalla pueden ver como que los títulos de estos intentos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha identificado una función adaptativa clara del sueño. La que sigue, por favor. Exacto. Entonces, los primeros estudios comparativos del sueño han sometido a prueba 2 hipótesis, ahí las podemos leer, son funcionales y tienen que ver sobre la duración del sueño MOR relativa al tiempo total de sueño, ¿no? La primera afirma que el sueño MOR proporciona estimulación artificial para el desarrollo cortical y predice que el sueño MOR durará proporcionalmente más en las especies de animales que tienen un cerebro menos desarrollado al nacer, que obviamente las que lo tienen más desarrollado, ¿no? La segunda hipótesis considera que el sueño MOR es una etapa muy peligrosa para la integridad física de un animal debido a la disminución del tono muscular que la caracteriza y postula que la exposición al riesgo en el lugar donde duermen los animales podría mediar la relación entre sueño MOR y modo de desarrollo. O sea, está involucrando también, digamos, a los cuidados parentales, ¿no? De alguna manera, pero bueno, por lo tanto, conduce a la expectativa de que las cuotas de sueño MOR están relacionadas con la seguridad de los sitios para dormir. Sin embargo, ninguna de estas 2 hipótesis ha logrado tener apoyo empírico, digamos, generalizado, es decir, que en todas las especies se cumpla, digamos, el asunto, ¿no? Aquí tenemos un resultado recurrente en los estudios evolucionistas, digamos que metodológicamente son comparables, es que los adultos de las especies que nacen relativamente precoces tienen una duración y un porcentaje del sueño MOR significativamente menores que los adultos de las especies que nacen relativamente altriciales. Sin embargo, no ha tenido pues ninguna explicación.
Entonces, pues formulé una hipótesis que puede ser sometida a prueba empírica de varias maneras. Obviamente, me surgió la inquietud de buscar si hay una relación evolutiva entre el incremento en la proporción de sueño-humor en el tiempo de sueño total y la duración del desarrollo, una variable que laxamente podría considerarse como una medida indirecta del desempeño cognitivo. Hoy les traje los resultados de la primera, o sea, ahí tengo varias predicciones que la verdad no he trabajado. Hace como, ¿qué serán? Unos 3 años que empecé a hacer estos estudios y por una cuestión o por la otra, ya seguramente alguna también les tocó a ustedes, no seguí para abajo, pero bueno, la que les traigo hoy son los resultados de la primera. A ver si luego en los próximos años logro completar el resto de los análisis. De alguna manera lo que les estoy diciendo es que son resultados preliminares. La que sigue. Entonces, bueno, trabajé con 26 especies de mamíferos. Son las que están en la pantalla. Yo no hice los estudios de sueño. Entonces, veamos. Los números refieren nada más a los créditos de las fotos, ¿no? Si las ven, pues hay muchos roedores, pero pues también hay primates, hay ungulados, hay de todo. La que sigue, por favor. Bueno, elegí estas especies porque, pues insisto, los trabajos se hacen con electroencefalografía para poder distinguir exactamente el sueño-humor del sueño-no-humor, ¿no? Entonces, esta base de datos donde están las cuotas de sueño para todas estas especies, las publicó un grupo de investigación que está encabezado por McNamara, que es uno de los estudiosos del sueño pues más importantes, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esta base, pues de ahí yo seleccioné las que tenían, digamos, el tipo de registro recomendado para asegurar esta distinción entre sueño-humor y no-humor, ¿no? Me resultaron esas 26 especies que tienen ahí en pantalla. Busqué los datos de desarrollo, algunos de los datos de desarrollo que pueden estar relacionados indirectamente con su desempeño cognitivo. Entonces ahí lo que ven en la figura, ven por un lado la especie en la primera de las columnas, ¿no? Y como va siguiendo serían la cuota de sueño-humor, la cuota de sueño total, el tiempo de longevidad, o sea, cuántos años viven, en días, perdón, cuántos días viven, la media en días de la edad de la hembra en la edad reproductiva y la media en días de la lactancia, la duración de la lactancia, ¿no? Ahí las figuras son, por un lado tienen a la izquierda los animales que, digamos, tienen menos sueño-humor en relación al sueño total, y de estas 26 especies, claro, y en la derecha tienen los que tienen más sueño-humor. No están los humanos porque esos nunca están. Si no, me jalan todos los datos para todos lados y no sé qué hacer con ellos. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ese es el árbol filogenético que junta a todas las especies, ¿no? El cachorrito ese es un tlacuachito. Ay, sí, está bien lindo. Este árbol filogenético es muy importante porque lo que van a ver a continuación pues son unas correlaciones, pero pues las correlaciones son análisis que implican que los puntos
de análisis son independientes entre sí. Y pues los árboles filogenéticos justo nos enseñan que las especies no son puntos independientes, ¿no? Entonces, bueno, por eso se hace un análisis filogenético, pero en realidad lo único que hace ese análisis es considerar, digamos, el tiempo que ha transcurrido desde el último antecesor común entre las cosas, ¿no? O sea, entonces, la que sigue, por favor, aquí pueden ver un resultado que no me salió, que es el análisis de correlación simple, que el cual mostró que el porcentaje de lactancia no tiene relación estadísticamente significativa con el porcentaje de sueño-humor, y que este resultado, digamos, se mantiene cuando yo considero la filogenia, cuando hago la regresión filogenética. La que sigue, pero este sí me salió. Entonces, este es el bueno. El análisis de correlación muestra que el porcentaje de lactancia, muestra que la duración de la juventud, ¿no?, sí está correlacionada con el porcentaje de humor. Insisto, este dato, pues para mí es muy importante, porque la juventud, ¿no? La juventud, según muchos autores, por ejemplo, uno que ahorita diríamos que soy fan, ¿no? Van Schaik, uno de mis autores favoritos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿De ustedes también? Pues sí, es un grande. Y entonces, él y su grupo alegan que la juventud es un tiempo pues especial para el desarrollo de facultades cognitivas, porque es un tiempo en el que los animales podemos aprender, podemos equivocarnos, pero en un ambiente protegido, estando, digamos, bajo los cuidados parentales, ¿no? Y a la vez es un tiempo de cierta independencia, no como la lactancia que vimos hace un momento, ¿no? Que sí tiene mucho cuidado parental, pero que hay poca independencia, digamos, por ejemplo, de movimiento, de exploración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la que sigue, por favor. Este es un pequeño comercial, ¿no? Este es el libro que editaron los colegas que sí trabajan sueño, no como yo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y ese es el capítulo donde publiqué esos primeros análisis. Y pues nada, agradecerles, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Pilar, por compartirnos un poquito de tu investigación. Bueno, a continuación, y ya para cerrar con broche de oro, tenemos la ponencia del doctor Alejandro Terrazas Mata. El doctor Terrazas es investigador y corresponsable del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Él es arqueólogo de profesión, maestro y doctor en Antropología Física por la UNAM. Es miembro de la Society of Africanist Archaeologists y actualmente coordina el proyecto Poblamiento Temprano de Homo sapiens en la pluviselva tropical Guinea Ecuatorial. Lo dije bien, ¿verdad, doctor? Bienvenido, doctor. A ver, ahora sí. Eso es. Muchísimas gracias por la invitación, Diana, muchas gracias. Pues es un gusto, es la primera vez que estoy aquí, pues bueno, esperemos poder platicar algunas cosas. Pues bueno, es el planteamiento de algunas de las cuestiones, de las preguntas de investigación que estamos haciendo en un proyecto que estamos desarrollando en Guinea Ecuatorial, en la parte del Golfo de Guinea, sobre evolución humana. En esta etapa nos estamos interesando por un problema muy específico, que es el del papel que puede haber jugado la pluviselva tropical centroafricana, la región del Congo y del Golfo de Guinea, de África Central, en la evolución de Homo sapiens. Por varios motivos, ¿por qué hice al otro extremo de África, no? A ver, sí, gracias. ¿Cómo se llama? Sabemos que todos los fósiles importantes que nos dan información sobre la evolución de nuestros antepasados y de nuestra especie vienen del norte, del este y del sur de África. Yo estoy exactamente en el otro extremo.
Sí, bueno, había varias razones. Una de ellas es que tratar de conseguir un proyecto en Kenia es como súper caníbal. Hay unos pleitos espantosos entre paleoantropólogos y todo eso está ocupado por los colegas del primer mundo, ¿sí? Que ahorita quiero también hablar un poquito del colonialismo académico en África, que es brutal. Estamos tratando de romper también con esas inercias, muy, muy en el sentido de Diana también, ¿no? De lo que nos presentó ella. Estamos hablando de una descolonización de la antropología en África, ¿no? Muy necesaria. Bueno, pero esa no era la razón principal. La razón principal es que prácticamente todo lo que sabemos sobre la evolución de nuestra especie se relaciona con ambientes áridos y semiáridos, ¿sí? Toda la región mediterránea semiárida, ¿no? Desde Marruecos hasta Egipto, toda la región del este de África, donde se encuentran los fósiles, pues son semidesiertos, ¿no? Alguna vez lo comentaba, ahorita ya no metí fotos para ahorrar tiempo, pero realmente cuando estás ahí en Etiopía, en el Middle Awash, en la región de trabajo del proyecto de Berkeley, por ejemplo, tú puedes ver los fósiles a 2 kilómetros de distancia, es decir, no el fósil, sino los yacimientos, los depósitos fosilíferos se ven a simple vista. La visibilidad arqueológica es espectacular, ¿no? Este tipo de visibilidad paleontológica va a caracterizar todas las regiones semiáridas del este de África. En el sur de África, pues todo está en formaciones kársticas, en cuevas. Entran a las cuevas, habrán oído hablar de Rising Star recientemente, por ejemplo, ¿no? De este Homo sediva, estas especies recientemente descubiertas, todas ellas están en formaciones kársticas donde te metes a la cueva y las ves, las encuentras. Digo, no estoy diciendo que sea fácil, la verdad es que está de la fregada, las condiciones de trabajo allá son muy difíciles, todo esto es cierto. Sin embargo, queda corto este análisis por lo menos en dos grandes campos. El primero es la separación entre chimpancés y homininos. Es decir, el último ancestro común que haya vivido entre chimpancés y nosotros no vivió ahí, ¿sí? No vivió en esa región. Sabemos por diferentes evidencias que vivió en el centro de África. No lo conocemos, ¿sí? Lo más antiguo que tenemos son 7 millones de años, Sahelanthropus chadensis, que está en África Central, pero en una región del Sahel, ¿sí? En una región semiárida también, ¿sí? El otro gran factor es que sabemos por estudios de genética que también heredamos material genético de poblaciones que vivieron en la selva, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las poblaciones que tienen esta coevolución tan interesante con la malaria, con la fiebre amarilla, son esta indicación de que vivieron en estas regiones más bien tropicales húmedas, ¿sí? Y algunos otros factores genéticos nos hablan de esta ancestría que puede tener hasta 300.000 años por los genetistas, pero que no disponemos de un solo fósil. No tenemos la más mínima evidencia y esto ha creado un sesgo muy fuerte que también, sostengo yo, es un sesgo colonial en el sentido de que los países, las metrópolis que hacen investigación científica, pues eran básicamente Inglaterra, Francia y Alemania, ¿sí? Y son las que colonizaron el sur y el este y parte del norte de África, ¿no? Etiopía, Eritrea, Somalia fueron colonizadas por italianos y hasta que no se fueron los italianos no empezó a haber investigación paleoantropológica. Portugueses, españoles nunca propiciaron nada, ¿no? Guinea Ecuatorial, cuando en el 63 se van los españoles, no dejaron ni siquiera una universidad, ¿sí? Hoy en día prácticamente ya hay una universidad del Estado, pero prácticamente toda la educación que se da en Guinea Ecuatorial la da la Iglesia Católica, ¿sí? Estamos viviendo esta etapa todavía allá, con sus pros y sus contras, con sus dificultades y todo lo que conlleva toda esta historia, ¿no? Pero bueno, esto entonces nos ha creado una especie de sesgo, ¿no? De que nuestra evolución es una evolución de las sabanas. Básicamente, hay razón, es cierto, las sabanas fueron fundamentales, pero no tenemos la historia completa. Recientemente se descubrió que los fósiles de Hebrel Ibrahim en Marruecos no tenían 100.000 años como se pensaba, sino que tienen 300.000 años, ¿sí? Son inclusive más antiguas que las de Kenia, Etiopía o Sudáfrica. Entonces, algo muy bonito del equipo francés que descubrió esto es que no dijeron, ya ven, tenemos al Homo sapiens más antiguo en Marruecos. No, lo que dijeron fue proponer un modelo diferente, un modelo en que los movimientos genéticos y culturales de poblaciones a lo largo del continente africano habrían dado lugar a Homo sapiens, no en los clásicos modelos neodarwinianos de aislamiento geográfico, sino en los modelos que inclusive le eran gratos a Darwin de flujo,
de poblaciones, de movimientos. Él no sabía de genética, obviamente, pero sí tenemos entonces que el flujo génico pudo haber sido mucho más importante que el aislamiento en la aparición de Homo sapiens. A este modelo se le llama el modelo panafricano del origen de Homo sapiens. Panafricano es mucho decir, estamos hablando de 7 yacimientos dispersos en un continente mucho más grande, ¿no? de lo que siempre se piensa, mucho más grande que Europa, evidentemente, mucho más grande que China, ¿no? Entonces realmente carecemos de la información y repito, solo tenemos información de regiones áridas y semiáridas, por eso el proyecto en la región de Guinea Ecuatorial, ¿sí? Bueno, no soy especialista, voy a tomar de manera meramente práctica la definición de Antonio Damasio, ¿sí? No es que yo sea muy partidario de él, hay cosas que me gustan, la idea del surgimiento de la mente y de la conciencia como corporización, ¿sí? En eso como que todavía está cerca de teorías como la de la enacción de Francisco Varela, ¿sí? Lo que pasa es que ya luego Damasio se pasa a estos mapas mentales a partir de los cuales surgen la mente y la conciencia. Yo no comulgo mucho con el representacionismo, me parece, bueno, yo sé que es muy popular, pero me parece que no cuadra de algún modo con la evidencia, ¿no? Estamos más cerca de teorías de la enacción, que es desde donde estoy trabajando la idea en este momento, ¿sí? Pero bueno, es muy práctico, ¿sí? En esta ponencia solamente voy a hablar iba a apretar el que no, de la parte más bien de la capacidad, facultad de juicio, memoria, aprendizaje, no tanto de la parte emocional, que sin duda alguna sí es muy importante, ¿eh? Por supuesto que la parte emocional, aún para el análisis de industrias líticas, es importante, pero no podemos abarcarlo todo, estamos yendo como que por partes, ¿no? Ya en 15 años ya podremos integrar tal vez un poco más lo que tenemos de evidencia, ¿sí? Bueno, ahora bien, trato de hacer transdisciplina, aunque tal vez estoy demasiado cerca del eclecticismo. En todo caso, aquí lo que me interesa de las herramientas es entender los procesos de trabajo. Sabía que iba a empezar, ¿sí? Esta es una definición de un antropólogo social, Richard Lee, que estudió a los Khoisan, básicamente a los Kung, ¿sí? Pero es muy práctica, es muy operativa. Él divide las actividades de trabajo, ¿sí?, en subsistencia, manufactura y mantenimiento, trabajo doméstico. En su análisis él revisó quién hacía cada una de estas actividades. En la visión tradicional de los antropólogos más teóricos siempre nos están hablando de la división de sexo y edad, ¿sí? Cuando revisamos las etnografías, no solo la de Lee, la de los grandes antropólogos de campo, los etnógrafos, nos damos cuenta de que ellos hablan de que las mujeres acompañaban a los hombres a la cacería y participan de ella. Es más, entre los Mbuti, que es un grupo de baja estatura, los mal llamados pigmeos de África Central, las mujeres pueden ser dueñas de las redes, ¿sí? Y ellas dicen dónde se ponen, quién hace la matanza, organizan gran parte de la cacería. Y pasa lo mismo, los hombres, no me digas que si no ves una planta de nuez mandinga, no la van a recoger. Claro que la recogen, ¿sí? Es decir, que es muy relativo toda esta idea de la división por sexo-sociedades. En realidad es más una construcción de una mentalidad muy patriarcalista de los antropólogos de Occidente, que hoy en día se está rompiendo. Recientemente que ya tiene 3 años, se publicó este artículo tan bonito en los Andes de unos enterramientos de una mujer con herramientas de cacería. Los arqueólogos se ponen a investigar la literatura en todo el continente americano y está lleno de entierros de mujeres con armas de caza, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿por qué toda la vida lo hemos ignorado? Porque no queremos verlo, ¿no? La evidencia empírica estuvo ahí toda la vida, ¿sí? Es algo que también es como muy importante en la forma como estamos enfocando el trabajo, no llegar un poquito con nuestros prejuicios occidentales, y para esto el contacto con los grupos de allá de Guinea Ecuatorial ha sido fundamental, ¿no? Que se mueren de la risa de nuestras interpretaciones. O sea, yo llegué muy científico, muy occidental, con una serie de hipótesis de trabajo. Cada año que voy, al final de la temporada, damos por lo menos una plática en escuelas, bibliotecas, auditorios, casas de cultura, para explicarle a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy importante que sean ellos. Y claro que ellos tienen preguntas. Ellos tienen muchas mejores preguntas que nosotros, ¿no? Entonces todo mi programa de trabajo se ha modificado a partir de hacer esta visión de trabajo comunitario, ¿no? De lo que ya en África lo llaman arqueología comunitaria. Aquí en México no tiene un nombre. Es arqueología de Lina y aguántate, ¿no? Está la ley de monumentos del 74 y se acabó, ¿no? Entonces aquí en México nos hace mucha falta esto de lo que está trabajando Diana, es fantástico, ¿no? Me gustó mucho verlo. Bueno, más allá todavía, porque vamos a analizar la lítica desde el punto de vista de la subsistencia, ¿sí?
¿Qué es la técnica? La antropología tradicional distingue el ser humano, se separa de la naturaleza porque fabricamos herramientas. Hoy en día creo que ya esto está completamente superado. Sin embargo, lamento decir que pues, muchos colegas, inclusive arqueólogos darwinianos, siguen teniendo este enfoque de la dicotomía cultura, o en este caso técnica, muy específicamente, naturaleza. Aquí estoy entendiéndolo como, por eso le digo que estoy medio ecléctico, porque esto lo tomo de Niklas Luhmann, de la sociología, aunque Luhmann también habla de autopoiesis social y tiene mucha cercanía con las ideas de Varela y Maturana. Sí. Perdón, sí. Sí, entonces, es una simplificación funcional, es decir, cada vez que hacemos una herramienta, lo que estamos haciendo es facilitarnos un poquito la vida. ¿Cuál es el costo de esto real? Y aquí es donde entra la complejidad de la tecnología y de toda la cultura. Cada decisión técnica que tomamos nos va a conllevar futuros problemas más adelante, ¿no? Hoy en día lo estamos viviendo de manera súper evidente. Cada vez que hacemos una innovación tecnológica, deterioramos el ambiente, creamos mayor desigualdad social, creamos una serie de problemas. Estaba viendo un documental ahora muy recientemente en Euronews sobre lo que va a pasar con la meta de los europeos de reemplazar los vehículos de combustible por vehículos eléctricos para el 2035. Una catástrofe brutal por el problema de la obtención del metal ¿cuál es? ¿Níquel? No. Bueno, son varios, ¿no? Litio, níquel, inclusive cobre, ¿sí? ¿Dónde están los grandes yacimientos? Coltán también, que está en África Central, ¿sí? El litio que está en el Triángulo de Litio aquí en Sudamérica, en Chile. Es decir, que la carga de que los europeos tengan coches eléctricos la va a pagar la brutal contaminación y la destrucción de los ambientes en los países del sur, ¿sí? Entonces la técnica siempre conlleva un problema y esto no era diferente en la Edad de Piedra, ¿sí? El reemplazo de las hachas de mano achelenses por esta tecnología que ahorita vamos a hablar de ella, de núcleos preparados del Middle Stone Age, tuvo implicaciones interesantes, algunas positivas, otras negativas. Mi problema de investigación gira mucho en torno al concepto de que ahora nos damos cuenta de que en mi área de estudio, Guinea Ecuatorial, que es una pluviselva de gran antigüedad, no sé si lo sepan mucho, pero la selva del Congo se ha secado continuamente. Cada vez que en el hemisferio norte, en el Pleistoceno, había una glaciación, en África el clima se hacía fresco y seco. Entonces estas selvas, estas enormes selvas primarias, se encogían a pequeños relictos, ¿sí? Y luego, cuando el clima se volvía a hacer cálido y húmedo, otra vez se extendían por toda la cuenca del Congo. Uno de estos relictos es donde yo trabajo. Elegí Guinea Ecuatorial, la tercera razón, porque todo parece indicar que por lo menos desde hace 12 millones de años, a finales del Mioceno, esto es selva continuamente. No ha tenido estos retrocesos de la vegetación, de modo que si lo que me importa es entender la relación entre la selva y la evolución de Homo sapiens, tengo que ir a este lugar. Hay otros lugares en el Congo donde hay sitios mucho más antiguos, pero esos sitios fueron ocupados en una glaciación, es decir, que no estuvieron viviendo en la selva, esos seres humanos, sino que vivían en una sabana. Entonces yo necesito que sí sea un lugar donde todo el tiempo haya sido selva y por eso me fui a meter a este país que tiene una ventaja inesperada, como fue colonia española, hablan español. Entonces eso fue una ventaja bastante positiva. Ok. Ya dentro de la arqueología cognitiva, Heidel, ¿sí?, es una de los personajes más importantes, ha propuesto no solo una teoría sobre la evolución de la cognición que nos revela esta gran antigüedad de la cognición humana, sino además una metodología de trabajo. Al final voy a volver a eso, los cognigramas. No sé si por ahí habrán de hablar de esto. Es una forma de utilizar la evidencia arqueológica para reconstruir las actividades y a partir de las actividades los procesos mentales necesarios o suficientes para realizar esa actividad, ¿sí? Aquí se ve, por ejemplo, un cambio fundamental. Cuando haces todo el cognigrama, no solo para producir un hacha de mano achelense, que eso lo hacía Homo erectus, sino además para qué la usaba, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las huellas de uso microscópico de las hachas achelenses revelan fractura de hueso. Andaban sacando la médula de elefantes y de animales de caza mayor, ¿sí? Esa estrategia desaparece en el Middle Stone Age, que es el periodo que yo estoy estudiando. Cuando aparecen los antepasados directos de Homo sapiens, se les llama hoy en día Homo rhodesiensis. También los van a encontrar como Homo heidelbergensis, pero no es una buena idea. Es más claro hablar de Homo rhodesiensis. Ellos inventan el Middle Stone Age, ¿sí? Sí, porque Homo heidelbergensis es un término europeo que define más bien a los antepasados de los neandertales,
¿sí? Fue otra vez la imposición de modelos europeos al continente africano, lo que hizo que se hiciera extensivo el término Homo heidelbergensis a los fósiles africanos. Hoy en día es mucho más aceptado considerar su propia definición específica de Homo rhodesiensis. Bueno, cuando ellos inventan este Middle Stone Age, lo heredan a Homo sapiens, ¿sí? Y tiene estrategias completamente distintas. Homo sapiens ya no parte los huesos para sacar tuétano en la manera en que lo hacía Homo erectus. El uso de la técnica de cognigramas nos permite ver muy claramente esta diferencia entre una tecnología y la otra, ¿sí? Algo muy importante de los trabajos de Heidel es, con el H-Lense, es que demuestra que requiere una capacidad de transmisión de información muy significativa. Para ella esto significa que Homo erectus tenía lenguaje, ¿sí? Doble articulado, como lo definimos hoy en día, ¿no? Reflejado a través de las herramientas. Hay puntos de vista opuestos, por ejemplo, que se puso tan de moda hace unos años, Steven Mitten, lo habrán oído mencionar, por favor. Yo en todos los foros a donde voy digo que lo que él hizo es un fraude, su trabajo es fraudulento, está inventando datos, tanto de la primatología como de la prehistoria, pero él decía que no, que el lenguaje era para socializar y que la transmisión tecnológica no se podía transmitir lingüísticamente en Homo erectus, que la capacidad, esto de las capillitas lo han visto, ¿no? Lo de la catedral y las capillitas, toda esta su modularidad, pero una forma de entender la modularidad, que de por sí no me gusta mucho la modularidad, pero como la maneja él, bueno, es totalmente incomprensible, en fin. Habrá quien que sí esté de acuerdo, pero la evidencia empírica claramente señala que hay una complejidad cognitiva mucho mayor y un entrecruzamiento entre módulos, ya desde Homo erectus. Pero bueno, volvamos a nuestro Homo sapiens. Ya el desarrollo del Middle Stone Age ya implica la preparación de núcleos. Ya no es nada más tomo una piedra y la convierto en un hacha de mano. Tomo la piedra, la convierto en un núcleo y del núcleo saco una serie de lascas prefiguradas, ¿sí? Lo cual implica una serie de plantillas mentales, de concepciones mentales mucho mayores. Los arqueólogos tradicionalmente conceptualizamos esta idea por una parte desde la intencionalidad y por otra parte desde la representación. Es decir, el tallador, Homo sapiens hace 250.000 años, se imaginaría la herramienta terminada y con esa plantilla mental le daría forma al núcleo, luego del núcleo sacaría las lascas las retocaría. Todo esto donde la intencionalidad y las representaciones serían previas, ¿sí? Algo que pensamos que, pues bueno, cuando estamos tallando no nos pasa. Sí, es cierto que yo parto con la idea de que quiero un hacha de mano o una punta de proyectil, pero nunca queda como yo decía. Se establece una especie de relación dialógica entre la materia y nosotros, que ahorita muchos arqueólogos, por ejemplo, hablando de posthumanismo o hablando de estos otros modelos de relación con la materialidad, ¿sí? Cuestionan mucho, no esta idea de una representación previa, sino más bien de esta dialógica entre la materia y la persona, en donde la intencionalidad surge en ese proceso, ¿sí? Es esta idea de cognición como acción y no como representación previa. Yo no entiendo tanto todo esto, estoy introduciéndome en este campo todavía, necesito ahora sí que mucha asesoría, pero sí me parece mucho más coherente esta visión, ¿sí? Cuando trabajo con artesanos, cuando voy a comunidades, se da mucho más esta idea. De hecho, muchas veces esta gente, los artesanos allá que trabajan, ya no trabajan la piedra, pero trabajan el hierro o la cerámica, ni se les ocurre pensar que es su idea. Es así como se hace la cerámica, ¿sí? En este devenir, que además viene con la otra parte perdón, no sé si aquí está... Perdón, no. Aquí un ejemplo de un Middle Stone Age. Se presenta como una adecuación o adaptación tecnológica a la vida en la selva, pero ya pueden ver la complejidad técnica. No solo es tallar la punta de proyectil, es pensar en un enmangue, en una resina o algún otro adhesivo, en una forma de sujeción, ¿sí? Y muchas veces la lanza está dividida en una lanza y un astil, ¿sí? Son herramientas sumamente elaboradas y complejas. Aquí sí, ciertamente la complejidad que estamos viendo rebasa la noción del H-Lense, ¿sí? No solamente es la elaboración de un arma, de una herramienta que se usa en la mano, sino de una máquina compuesta, ¿sí? Que da, acá ni siquiera está nuestro concepto de punta de proyectil tan común en Mesoamérica. Acá hacen lascas, las retocan y les dan una forma que funcionan como arpón, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es que toda esta complejidad
cognitiva surge hace entre 300.000 años y 150.000 años, es decir, mucho antes de lo que muchos teóricos consideraban tradicionalmente. Por ejemplo, Chomsky pensaba, o Fodor, o en paleoantropología, Tattersall y Ian Tattersall, que hace 40.000 años Homo sapiens arcaico, que es un término también bastante poco afortunado, no tendría lenguaje, no tendría esta capacidad de transmisión, omiten, ¿sí? Y que más o menos entre 50.000 y 40.000 años en el norte de África o en algún lugar del cercano oriente se produce una mutación que produce la llamada revolución cognitiva. Armas compuestas, arte rupestre, arte mobiliario, es decir, lo que consideramos como pensamiento moderno. Ellos decían que entonces todas estas invenciones habrían tardado miles de años en llegar a África del sur del Sáhara, que habrían llegado primero a Europa, de hecho, con los cromañones, que habrían extinguido a los neandertales, cosa que hoy en día también no aceptamos como tal, no se acepta como tal, pero bueno, aquí sabemos que es todo lo contrario. Todos estos procesos cognitivos complejos evolucionan a lo largo de por lo menos 300.000 años, no aparecen de golpe, no hay una mutación mágica que de repente permita hablar, ¿sí? Eso no ocurre, sino que va ocurriendo un proceso de agradación, un proceso acumulativo, ¿sí? Bueno, muy específicamente dentro del Middle Stone Age, lo que yo estudio es esta industria sangoense, que como les decía, tiene elementos que además en Europa van a aparecer con la llegada de los cromañones hace 35.000 años, no más de 40.000 años, pero que en África tienen más de 90.000 años. En Katanga, en la República Democrática del Congo, hay arpones de hueso idénticos al magdaleniense, pero en lugar de tener 25.000 años, tienen 90.000 años. ¿Sí? Entonces todo este proceso, todos los grandes procesos cognitivos que se van a juntar para dar lugar de una manera panafricana a lo que llamamos pensamiento moderno o cognición moderna, van a ocurrir de una manera que en África se presenta como relativamente gradual. Por supuesto, en términos evolutivos 300.000 años no es nada, ¿sí? Pero bueno, para un prehistoriador europeo 300.000 años es un montón de tiempo, ¿no? Entonces todo depende de tu escala temporal, ¿no? Muy rápido ya, para acabar, nada más ya les platico el proyecto propiamente. Nosotros estamos ahí en Guinea Ecuatorial, este pedacito aquí, ¿sí? Y aquí tenemos un rift, una gran falla que expone sedimentos desde el Mioceno hasta el presente. En próximos años espero poder explorar los semigravens que están formándose en el rift de más de 7 millones de años para buscar los fósiles del último ancestro común. En algún momento buscaremos también ya 7 millones de años de antigüedad, pero ahorita tenemos ya bastante trabajo con Homo sapiens, ya es bastante complicado, ¿sí? Una vista rápida a la excavación, las condiciones de trabajo. Estamos a pie de carretera. Encontrar un sitio prehistórico o paleontológico allá solo puede ser donde hay actividad, modificación humana, porque la selva lo cubre todo, es imposible ver los yacimientos. Cuando yo llegué por primera vez pensaba que en los lugares donde hubiera deslaves podría ver los sedimentos. Renuncié de inmediato a la idea porque los deslaves son la cosa más peligrosa de toda la selva, ¿no? Continuamente están cayendo árboles, es súper difícil. Entonces solamente he podido trabajar donde los seres humanos dejan campos abiertos, que son áreas pequeñas afortunadamente. Guinea Ecuatorial todavía no está deforestada, todavía no está tan destrozada como puede ser Nigeria o inclusive partes de Camerún, ¿no? En esta parte todavía la selva todavía es primaria, todavía está bien, ¿sí? Acá es una selva secundaria, perdón, una vegetación secundaria. Atrás de esto había campos de cultivo. Pero dentro de lo que cabe, pues podemos ver las condiciones de trabajo. Las industrias que les mencionaba, grandes herramientas, ¿sí? Hechas para trabajar la madera, y pequeñas herramientas, puntas de proyectil, tranchets, que pensábamos tradicionalmente armas de cacería. Hemos hecho el estudio, bueno, tecnología Levallois, es originaria, a pesar de que se llame Levallois, es originaria de África. En África esta tecnología tiene 200.000 años, en Europa va a tener hacia los 80 a 120.000 años. Es mucho más joven en Europa que en África, ¿sí? Pero bueno, algunas de las herramientas, estas también muestran uso de tierra, posiblemente para extraer tubérculos, que es la principal fuente de carbohidratos en la selva. Ay, ahora sí no fui yo. No, sí fui yo, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, algo que nos impresionó mucho fue no solo que los cuchillos bifaciales y las puntas aparentemente de proyectil se utilizaron para procesar vegetales. También esto rompe mucho con el típico modelo de man de Hunter, ¿no?
del hombre cazador, ¿sí? En realidad era la recolección de vegetales la actividad principal de subsistencia. Bueno, la reconstrucción de una de las cadenas operativas. Cadena operativa es todo el proceso desde que recoges un nódulo de piedra, lo conviertes en núcleo, lo conviertes en lascas, tallas las lascas, las conviertes en una herramienta terminada. Usas la herramienta, la modificas para reavivar el filo y finalmente la descartas. Todo esto es la cadena operativa y cada grupo de herramientas tiene su propia historia de vida, por decirlo así. Lo que nos sorprendió es que, les digo, esta solo es una. Encontramos 5 cadenas operativas en la misma ocupación, en el mismo sitio, al mismo tiempo. Esto habla de una complejidad que ni siquiera los cazadores recolectores de tiempos históricos tenían en su selección de materias primas. Porque lo más interesante, cada cadena operativa, no necesitan aprenderse estos nombresajos, ni siquiera yo lo hago, ¿sí? Pero cada cadena operativa dependía de un tipo de material diferente, ¿sí? Todos ellos materiales metamórficos y sedimentarios metamórficos. Los agrupamos como cuarzos y cuarcitas, pero cada uno de ellos es una familia mineral completamente distinta, con propiedades mecánicas diferentes y con lugares de hallazgo diferentes. Cuando querían hacer las puntas triangulares que había en la parte de abajo, tenían que subir colina arriba a los afloramientos naturales y encontrar ese tipo de materia. En cambio, cuando querían las herramientas de la parte de arriba de la imagen para cortar madera, era todo lo contrario. Tenían que ir río abajo a recoger nódulos y cantos rodados, ¿sí? Entonces, esto ya nos está hablando de una complejidad del entendimiento del entorno que, como les decía, inclusive los grupos de cazadores recolectores de tiempos históricos no tienen, ¿sí? Está hablando de una complejidad de conocimiento del territorio enorme. Aquí está cómo supimos que no están descarnando animales o cazando animales. Es el análisis microscópico de huellas de uso que me hizo la doctora Pati Pérez con un conjunto de herramientas. Esto ya se va a prensa la próxima semana, este artículo, donde podemos ver perfectamente para el especialista, yo tampoco lo soy, donde lo que vemos es que están trabajando los materiales vegetales, ¿sí? Muy rápidamente. Entonces, una intencionalidad, como ya describí, no la clásica idea de planación a priori, ¿sí? Para fines muy específicos. Entendimiento de las propiedades de diversas materias primas. Ya vimos que tienen que recorrer un territorio muy amplio para poder complementar su utillaje lítico, ¿sí? Una meta, obtención de recursos superdiversos. Estamos encontrando que no solo están trabajando cierto tipo de vegetales, sino que tienen una diversidad enorme de vegetales. Estamos también obteniendo fitolitos de la excavación. El polen no se conservó, pero los fitolitos también son un buen indicador de la vegetación. Con todo esto estamos reconstruyendo su hábitat específico. No solo el ecosistema, sino muy específicamente qué parte del ecosistema era el que ellos aprovechaban. Qué plantas son las que más abundan en un campamento, pues van a ser las que traigan los seres humanos a ese campamento, ¿sí? Bueno, y bueno, lo que sigue ya para acabar, estamos en el proceso de reconstrucción del nicho humano. No creemos que los nichos ecológicos sean una cosa fija que está dada como se creía en la ecología clásica, sino la idea de la construcción de nichos. Es decir, que cada organismo modifica su entorno para poder adaptarse a él. No solo se adapta pasivamente en la vieja concepción neodarwiniana, sino que modifica el ambiente, ¿sí? Para poder adaptarse. El resultado final en ambos casos es adaptación, pero los caminos, ¿sí? De subsistencia son radicalmente distintos. La ampliación del estudio de huellas de uso. Ahora queremos ver muchas más herramientas para reconstruir mucho más las actividades técnicas que están realizando. Analizar los núcleos posiblemente expuestos al fuego. También aquí hay algo espectacular. Muchas veces me preguntan, ya me pasé, ¿verdad? Por muchísimo, pero bueno, muy rápido acabo. Muchas veces nos preguntan cómo se les ocurrió meter metales al fuego para fundirlos y crear primero el cobre, luego el bronce y luego el hierro. Bueno, esto tiene un antepasado muy antiguo, una cadena de pensamiento evolutiva que heredamos de Homo erectus. Lo primero que hicieron fue echar comida al fuego. Se transforma la comida, se hace más palatable. Muchos camotes, muchos tubérculos no son comestibles si no se cocinen. Traten de comer una papa, ¿no? Bueno, no es un tubérculo, pero es la misma situación, ¿sí? No se la van a poder comer, no es palatable y hasta les va a hacer daño. Muchos tubérculos y muchas plantas entonces se hicieron comestibles a partir de cocinarlas. Estos antepasados echaban al fuego lo que se les ocurriera y entre otras cosas empezaron a echar rocas al fuego, ¿sí? Y las propiedades de la roca se modifican. Estos cuarzos de grano enorme que tú lo tallas y se rompen y estallan
y no sirven para hacer herramientas afiladas, si tú las metes a cierta temperatura durante cierto tiempo en el fuego, entonces se modifica el grano y sirven para la talla. Hemos encontrado este tipo de modificación en nuestros yacimientos, ¿sí? La piedra la meten al fuego. Y claro, desde esa lógica, pues me empezar a meter nódulos de hierro o nódulos de cobre nativo también, de oro nativo, etcétera, al fuego para ver qué pasa, es un proceso perfectamente natural en una cultura cazadora-recolectora. Cuando los observamos, vemos que ellos echan al fuego lo que se les ocurre y ven qué pasa. Entonces, cuando entendemos este proceso evolutivo que tiene pues, más de 750,000 años, acaban de descubrir granos cocinados en un sitio de Palestina, 750,000 años de comida cocinada, ¿sí? Entonces, esta lógica, ¿sí? Que es un proceso de entender la transformación de las materias primas, cognitivamente hablando, es también algo que a muy poca gente se nos ocurriría hoy en día, ¿no? Que estamos tan separados de los procesos de trabajo. Entonces, bueno, pues este es más o menos el adelanto de lo que llevamos del proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante tu trabajo de investigación. Felicidades. Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la sesión de preguntas. Doctora Latas, adelante. No estoy acaparando, igual y alguien más quiere ir primero. Pues, colegas, amigos, maestros, agradezco mucho que estén aquí y cada vez que los escucho me emociono y quiero que me lleven con ustedes. Primero una pregunta para Alejandro. Estaba pensando pues las demandas cognitivas que impone justamente este hábitat de la selva, ¿no? Y bueno, pues la organización social de fusión, fisión, no sé si te gustaría hablar al respecto. Sí, claro. Sí, muy rápidamente, los grupos que habitan en África Central hoy en día se pueden dividir en dos clases: cazadores-recolectores sin agricultura y grupos parlantes de lenguas bantúes que tienen agricultura y ganadería, ¿sí? En el primer caso son grupos muy laxos, los grupos Mbuti, Baka, lo que antes agrupábamos como pigmeos, que es un término muy poco afortunado, inclusive ofensivo. Todos estos grupos tienen esta característica, entienden el parentesco, pero no les interesa lo más mínimo. Entienden la idea, la noción del grupo, pero se mueven como ellos quieran. No tienen este tipo de mentalidad. Tampoco tienen un sistema religioso que los agrupe. Para ellos es la selva, es esta entidad. Ni siquiera la llamaríamos deidad. No es esta entidad que les da todo y les quita todo, ¿sí? Se burlan activamente de los bantúes, que se mueren de miedo de los ancestros, de los demonios, de los dioses. Ellos todo eso no les preocupa en lo más mínimo. De hecho, muchas veces les cuentan historias a los agricultores con los que tienen relaciones de comensalismo, de cosas terribles que pasan en la selva para asustarlos para que no entren a la selva, ¿no? Porque de este modo ellos tienen el control de los productos de selva, la carne de monte, que es tan importante también allá, ¿no? Entonces tienen esta forma de organización. En cambio, ya los grupos agricultores, que tuvieron que pasar por un proceso muy difícil porque vienen de cultivos de regiones semiáridas y tuvieron que adecuarlas, crear variedades que aguanten la humedad de la selva. Entonces ellos sí tienen territorio, tienen propiedad, tienen jerarquías sociales, ya son grupos tribalizados, inclusive cacicales, ¿no? Entonces la diferencia es súper notable y por supuesto que tiene un precio. Los cazadores recolectores son de muy baja estatura, ¿sí? La comida silvestre no es predecible, no la puedes almacenar, entonces metabólicamente hablando tiene un costo, son de baja estatura. Para regular su temperatura, piensen en la cocina, la olla de la sopa y el plato de la sopa, ¿qué se enfría primero? El plato se va a enfriar primero, ¿sí? Entonces la baja estatura les permite consumir muchas menos calorías y al mismo tiempo liberar energía de manera mucho más eficiente. Los agricultores no han pasado por este proceso porque tienen muy poco tiempo viviendo en la selva, pocos miles de años. Los pigmeos tienen por lo menos 35,000 años, tal vez más, viviendo en la selva. Y por otra parte, el poder almacenar alimentos no les obliga a tener estas demandas metabólicas. Entonces sí hay grandes diferencias entre los grupos que viven. Sí, bueno, he estado literalmente fascinado en esta sesión. Cosas que
conozco muy superficialmente y que me ha ilustrado mucho. Un par de preguntas. Primero, Alejandro, tengo la impresión de que hay aquí una fuente muy rica de materiales de estudio, fundamentalmente herramientas, y después hay una inferencia de qué tipo de mentalidad se requiere para construir estas herramientas. Parece que ese es el núcleo del asunto. Y me pregunto yo, ¿hasta dónde hay una especie como de metodología justificable para hacer este tipo de inferencias, ¿no? Nos mostraste una diapositiva en la que se dice, bueno, intervienen obviamente la intencionalidad, la memoria y demás, claramente, pero pueden llegar a ser un poco más finos en este análisis cognitivo a partir de las herramientas. Siento que hay un brinco ahí muy peligroso, ¿no? No sé qué quisieras comentar. Y un detalle más, ¿qué es el cognigrama? ¿Cómo se hace un cognigrama? No he visto ninguno en la... A ver. Sí, no se me ocurrió incluir unos. Bueno, más bien pensé que no iba a tener tiempo. Cosa sí. de ignorancia, el que no sabe pregunta. No, es algo que ni siquiera los arqueólogos en México están utilizando todavía. En primer lugar, efectivo, es muy peligroso ese salto mortal de pasar de la herramienta a la inferencia. Lo que hacemos es un análisis en principio comparativo, y en segundo complementario. Comparativo con lo que podemos ver con la tecnología de grupos cazadores recolectores en la actualidad y qué explicación te dan ellos de la herramienta. Por supuesto, no quiere decir que la gente de hace 50.000 años pensara como los cazadores recolectores de hoy en día. No es una extrapolación directa. Lo que vemos más bien es en ese sentido qué factores técnicos influyen en la tecnología propia de los grupos actuales. Solamente como ejemplo. Por otra parte, experimentación. ¿Sí? Tomamos la materia prima, la traemos al laboratorio, reproducimos las herramientas y entonces interpretamos lo que se puede y lo que no se puede hacer con esa herramienta. ¿Sí? Por ejemplo, muchas de estas pensábamos que eran preformas. Es decir, que yo estaba excavando un taller y las piezas que se les quedaban feas ya no las terminaban, quedaban así como mal acabadas. Cuando hicimos el análisis experimental de huellas de uso, nos dimos cuenta de que están trabajadas, de que no son preformas abandonadas, sino que ellos así les interesaba hacer la punta. Por ejemplo, en otras partes de África hacen unas puntas de obsidiana preciosas que son obras de arte. No, aquí no les interesaba. Tienen una cuarcita de muy mala calidad y simplemente le dan una forma adecuada y nada más. ¿Sí? Entonces, a través de la observación y de la experimentación damos ese paso. Y a continuación, pues sí, tenemos que ir desglosando mucho y solamente contextualizándolo, la segunda parte del análisis, viendo en qué ecosistema están viviendo, qué aparte del ecosistema están explotando, qué animales, qué plantas, en qué terrenos están viviendo, dónde están eligiendo vivir. Estamos haciendo también ya mapas en sistemas de información geográfica para ver dónde están los afloramientos rocosos, dónde están las fuentes de agua, dónde están los campamentos y en base a qué criterios están acampando, dónde están acampando. Estamos reconstruyendo con los fitolitos qué plantas son las que sí se están aprovechando y cuáles no. Esperamos excavar abrigos rocosos y encontrar también huesos, porque pues, al aire libre no se conservan los fósiles. Entonces tenemos que excavar en cuevas para ver qué animales están explotando también, con cuáles están conviviendo, de hecho, no solo explotando, sino interactuando de muchas otras maneras. Entonces tratamos de llenar estos huecos de esta manera, con una metodología muy amplia. Los cognigramas lo que nos ayudan es a organizar toda esta enorme fuente de información. El cognigrama parte de objetivos concretos. Por ejemplo, en el oldubayense, en la garganta de Olduvai, encuentran un montón de lascas del modo 1, de lascas oldubayenses, ¿sí? Y huesos de fósiles con huellas de corte y huellas de fractura. Entonces la inferencia lógica clásica es, mira, tomaron su percutor, rompieron los huesos y sacaron el tuétano. Pues sí, pero eso es una especulación completamente. El cognigrama lo que hace es desglosar, primera parte, tengo hambre. ¿Qué satisfactores tengo a disposición? Proteína, carbohidratos, etcétera, etcétera. Segundo nivel, ¿cómo obtengo esos alimentos? Cazar, no hay una sola herramienta en el oldubayense que sirva para cazar. Simplemente. Entonces todo indica, y además los huesos que encuentran asociados son lo último que deja Carroñero.
muchos tafonomistas se fueron a la sabana africana y vieron, después de que el león mata al animal, de que las hienas lo comen, los buitres, el leopardo, ¿qué queda? Y se dieron cuenta de que esos últimos restos era lo que aprovechaban los Homo habilis. O sea, ya eran carroñeros de última instancia por comparación con lo que vemos hoy en día, ¿sí? Pero bueno, hay que experimentarlo. También hicieron experimentos para poderlo afirmar. Entonces dicen, bueno, ok, necesito este tipo de piedra. Tercera etapa, ¿dónde la encuentro? Los animales mueren en las charcas y en las charcas no hay piedras. O sea que están caminando hasta 4 kilómetros para traer las piedras a donde mueren los animales, ¿sí? Y así vas reconstruyendo cada uno de los pasos. Cada uno de ellos son columnas de un objetivo. ¿Y qué requisitos tengo que cubrir para cubrir mi objetivo primero? Se divide en objetivo secundario, objetivo terciario, objetivo cuarto, y así hasta que finalmente llegas a la última etapa. Ya tengo comida, digamos, ¿no? Entonces, esta metodología de análisis que tiene diferentes categorías, ¿no? Tanto cognitivas como prácticas, es lo que vamos a utilizar para reconstruir las actividades realizadas en la selva. Perdón por lo largo. Gracias. Un detalle más. Estoy viendo que aquí el flujo de información, el flujo de método o de técnica de inferencia es de la herramienta a la cognición. Alguien se ha aproximado de manera contraria. Estaba pensando ahorita en estas cosas. Una gente interesada en la cognición, por ejemplo, en mi caso particular, la atención. ¿Hay forma de inferir que una persona con diferentes niveles de atención pueda producir diferentes tipos de herramientas y a raíz, o sea, una especie como de metodología contraria? ¿Alguien lo ha planteado? Yo creo que los que lo han planteado son principalmente, ¿cómo se dice? Rosenberg, la que entrenó a Kanzi, al bonobo. Sí. Susan. Eso, gracias, sí. Nunca me sale. Sí. Y Nick Tut, que es un experto en lítica, son los que hicieron esto, lo que observaron, lo que hacían, y a partir de ahí fueron, de hecho parten desde la intención de Kanzi y otros individuos, y de ahí bajan hasta las herramientas. Son los psicólogos, entonces. Más que nada son psicólogos evolutivos los que lo han hecho, así es. Sí, así es. Sí. ¿Así? Los arqueólogos hemos tomado estudios de otras áreas y para soportar nuestro trabajo. Por eso nosotros vamos de abajo hacia arriba, digamos. Sí. Oigan, y ya tengo el micrófono, puedo seguir. Una pregunta más, Pilar. Ahí está esta hipótesis de Anthony Rebonzo, el finlandés, que dice que las ensoñaciones sirven como simulacros de peligro. ¿Has considerado esto para poder hacer alguna predicción? Sí, bueno, yo con el trabajo que estoy haciendo, pues realmente no puedo hablar del contenido, pues, de los sueños, ¿no? Pero sí, o sea, ¿quién pudiera saber cuál es el contenido de pues no sé, del sueño de un tlacuache, precisamente, que es el que más me gusta, ¿no? Pero, eso no es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero claro, uno no deja de preguntarse cosas al trabajar, ¿no? Y más que de peligro, yo sinceramente lo que pienso que esté ocurriendo, no sé, en mi experiencia personal, mis sueños, mis ensoñaciones no están llenas de peligro. O sea, yo no me la paso corriendo en un laberinto oscuro y encontrándome monstruos o cosas así, ¿no? Al contrario, yo generalmente, o sea, tengo sueños muy agradables. Y entonces en ese sentido pienso, los sueños pues no siempre tienen que ser, o sea, no pueden haber evolucionado solamente para eso, ¿no? Entonces mi respuesta, que no tiene nada que ver con mi trabajo, insisto, sino así como especulativa, como X, mi respuesta es que yo lo que creo es que lo que hacemos, digamos que sería algo parecido, voy a decir una barrabasada, pero no importa, campos semánticos, es decir, uno va transitando, digamos, por vías neuronales, ¿no? Por vías, y entonces se va topando con emociones que
recuerdan cosas que aterrizamos como objetos, como personas, como situaciones, como lugares, ¿no? Y eso, según yo, es lo que está ocurriendo en los sueños, como una especie de, sí, aterrizar suena extraño, pero como un materializar emociones o cosas así. Es más fácil, pienso que esta materialización tiene que ver con, como por ejemplo, cuando dicen que la cultura nos permite, no sé, anclar cosas cognitivas, como por ejemplo los calendarios, la memoria, qué sé yo, ¿no? Organizar cosas y demás, pues de alguna manera pienso que para poder hacer eso se necesita esta materialización, y tal vez las ensoñaciones son esas materializaciones, ¿no? O sea, no todo está, uno suele pensar que para memorizar algo se necesita ese algo preciso, ¿no? Pero tal vez, pues todas las emociones alrededor, cosas similares, por eso digo de campos semánticos, o sea, cosas similares, cosas que nos evocan, no sé, alguna cosa así. Eso es lo que creo, pero sí, no tiene nada que ver con el análisis comparativo, ¿no? Pero no más. Pues, no, ahí. Muchas gracias. Bueno, como sabrán, vamos un poco ajustados de tiempo, entonces lamentablemente ya no hay tiempo para más preguntas. Les agradecemos por su paciencia y su atención. Alejandro, Pilar, Diana, muchísimas gracias por sus palabras y por mostrarnos un poquito de su investigación.